estamos de regreso. Buenas noches, este 16 de octubre. Y bueno, en lo que llegan nuestros invitados, pues les vamos a contar un poquito de qué sucedió el 11 de octubre de este año. Si ustedes vieron las redes sociales de Comité Cerezo México y las redes sociales del FNLS y otras organizaciones hermanas, se compartió una acción urgente que surgió por el desalojo con uso desproporcionado de la fuerza contra integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en la caseta de Panindícuaro, Michoacán. Como resultado, hubo 11 personas golpeadas, dos de ellas de gravedad y 10 personas más con impactos de bala de goma, un menor de 1 año, 3 meses intoxicado con gas lacrimógeno. Pues como puede ver, la situación se puso bastante grave ahí. Y bueno, pues estamos ahí solidarias con los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y como siempre lo decimos, pues hay que defender el derecho a la protesta, ¿no? Nadie tiene derecho a llegar con casi 100 policías, 100 elementos para reprimir una manifestación. Y bueno, en los hechos, pues tenemos que, de acuerdo a la información enviada por el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, el día 11 de octubre de este año, aproximadamente a las 2 de la tarde, mientras integrantes del frente realizaban una actividad de difusión de sus demandas en la caseta de cobro de Panindícuaro, Michoacán, llegaron aproximadamente 100 elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Guardia Civil del Estado de Michoacán, quienes argumentaron que tenían la indicación de retirarlos. Se retiraron y 5 minutos después regresaron y agredieron físicamente a mujeres y hombres integrantes del FNLS con toletes, escudos, gas lacrimógeno y balas de goma. Hay 9 personas heridas, entre ellas José de Jesús Camargo Ornelas, uno de nuestros invitados, dos mujeres heridas de gravedad, un menor de edad de 1 año, 3 meses intoxicado por los gases lacrimógenos y 10 personas más con impactos de balas de goma en el cuerpo. Bueno, pues este es el resultado de esta represión en el estado de Michoacán. Pau, ¿tienes algún otro elemento de contextualización sobre este caso? Sí, justo también como recordar que una vez que pues sucedió esta lamentable represión, justo desde otros estados del país y desde otras organizaciones y colectivos, pues hubo varios llamados a la solidaridad y pues también llamados a que cesara justamente pues esta represión. Por ejemplo, el Frente Nacional en la sección de Chiapas justo se sumó a esta denuncia pública en donde justo pues mencionan los hechos que esto se realizó en el contexto de la jornada de lucha por los 533 años de resistencia indígena y popular. Pues hay que recordar que el 12 de octubre es todavía mal llamado el Día de la Hispanidad, por ejemplo, o Día de Encuentro de los Dos Mundos, cuando pues hay que recordar que pues esto no se trató como de esto, sino pues fue pues prácticamente un genocidio lo que ocurrió y justamente recordar cómo es que se creó justo el Estado-Nación mexicano, pues es parte de la labor que realizan varias organizaciones y colectivos como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y bueno, el Frente Nacional de la sección de Chiapas denunció y condenó este desalojo violento realizado por el gobierno de Morena en el estado de Michoacán bajo la orden de Alfredo Ramírez Bedoya y calificaron esto como pues un acto represivo que deja de manifiesto la respuesta que tiene el gobierno estatal ante la exigencia del pueblo de justicia y el ejercicio del derecho a la protesta, como ya comentabas, Chio. Y también pues se queda en evidencia que hubo un uso desmedido de la fuerza pública, ¿no? Veíamos videos, por ejemplo, en donde pues estaban sangrando algunos de los compañeros, lo cual pues es muy preocupante y sobre todo pues creo que esta manera de documentar que se puede hacer a través de las redes sociales pues es sumamente importante para los defensores y las defensoras de derechos humanos, porque justamente pues es una manera en la que también pues después pueden presentar estas denuncias, estas quejas. Y bueno, algo que también menciona el Frente Nacional es que esta represión fue una respuesta que dio el gobierno michoacano ante la exigencia de diálogo
que han tenido para la atención de demandas populares, así como el acceso de justicia por las agresiones. Y pues bueno, también mencionan que esta situación, esta represión que ocurrió, pues solamente reafirma el interés que defienden políticos de oficio cobijados por el partido Morena. Y bueno, también para ir concluyendo justo este llamado a la solidaridad y esta exigencia a la justicia que hace el Frente desde la sección de Chiapas, pues bueno, la criminalización de la protesta popular en el estado de Michoacán y particularmente contra el Frente Nacional, no es de ahora, sino que se esgrime como mecanismo para callar toda voz de descontento popular y minar la alternativa del pueblo a organizarse de manera independiente. Creo que ya tenemos a la persona invitada, Chio. Sí, Pau, pues bienvenidas a nuestros compañeros y compañeros. Por aquí ya están en línea el compañero Jesús Camargo y María Dolores Morales. Pues buenas noches, compañeros. Compañera, ¿cómo están? Pues aquí presente saludándonos desde Morelia. ¿Será que nos pueden hablar un poquito más alto o acercarse más al teléfono? ¿Se escucha bajo el audio? Por favor. Sí, aquí saludándolos desde la ciudad de Morelia, de la capital de Michoacán, donde tenemos instalado un plantón estatal, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias por estar aquí, compañera. Y ya empezábamos a contextualizar lo que pasó este fin de semana, justo en medio de una manifestación que ustedes estaban realizando en conmemoración del 12 de octubre. Ahorita ustedes me corregirán si no es así. Entonces, cuéntenos qué sucedió este sábado, Domingo, el domingo 12 de octubre, domingo. Ujú. sí, pues como tradicionalmente venimos realizando una manifestación pacífica, las comunidades purépechas de aquí del estado de Michoacán con otros sectores de coordinación. Y partimos del monumento a Lázaro Cárdenas hacia Palacio de Gobierno, así de manera pacífica y tranquila. Pero ya cuando llegamos a Palacio de Gobierno estaba resguardado el edificio por los policías especiales, pues para contener los antimotines. Nosotros les llamamos granaderos. Y fue cuando ellos, antes de que llegáramos, a los compañeros que iban al frente, empezó la represión con balas de goma y gas lacrimógeno. Ok, antes de pasar sobre en qué contexto surge, quisieras comentarnos cuál es el estado actual de las personas que resultaron heridas. Si no me equivoco, 11 personas, alrededor de 11 personas. Sí, bueno, su servidora, soy una de ellas, precisamente por eso no puedo hablar bien, porque me hicieron una cirugía en la nariz. Otros compañeros fueron también atendidos bien médicamente, en diferentes hospitales aquí de la capital. Eh, Hubo una represión contra las mujeres, contra los niños, una dispersión total, los niños perdidos en la plaza la, por los gases que aventaban. Como aquí en Morelia ahorita está el Festival Internacional de Cine, Ujú. o sea, arrasaron así con toda la plaza de armas, allá dispersando a la población y agrediéndola. En el caso de su servidora, nosotros traíamos la manta de en solidaridad con Palestina, pero no estábamos propiamente en toda esa pues represión que había, sino que estábamos acá pegados a Palacio de Gobierno. Y ya fue cuando llegaron ahí los granaderos y sin mediar palabra nos golpearon a puñetazos a otra compañera y a mí. Después nos arrastraron de los cabellos y, y pues ya se dio la represión. Ellos, Gracias. ajá, Sigue, ellos sigue. querían entrar aquí a donde tenemos el plantón instalado y a desalojar, pero
no fue posible, pues, porque pues, sí, los compañeros estaban allá resguardando en la entrada, ¿verdad? Entonces, por eso no fue posible. Ya cuando nos concentramos aquí nuevamente, ya nos dimos cuenta que había varios compañeros, pues, habíamos varios compañeros golpeados, unos de la cabeza, sangrando, tuvieron que ponerle, puntadas, otros, del ojo, de los ojos, los golpes que recibieron, de la mano, quemaduras de las balas de goma y así. Entonces, en el caso específico, a mí me atendieron del Hospital de la Mujer, pero como ahí no tienen otorrinolaringólogo, ya me canalizaron a otro hospital y el día de ayer me hicieron la cirugía y sí traía una fractura muy fuerte y aquí seguimos en plató, pues apoyando la lucha de las comunidades. Gracias, compañera. Me dicen desde cabina si puedes acomodar un poquito tu cámara para que te puedas ver mejor y también por si hay posibilidad de que así se escuche mejor el audio. Gracias por lo que nos compartes. Ya estabas compartiéndonos que pues están, la bandera de lucha pues es un poquito Palestina. Cuéntanos por qué más están luchando, por qué más están manifestando. Y ya nos decías que un poquito el contexto en el que surge esta represión es que ahorita está el Festival Internacional de Cine en Morelia, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poquito por qué sucedió. ¿Qué es lo que no quieren que sepan, que vean? Miren, hay una contradicción bien grande, yo lo veo así una incongruencia, un discurso demagógico en el caso del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, porque por un lado, el discurso dice reconocer a las comunidades indígenas de Michoacán, su lucha, por la independencia, por su autonomía, pero por otro lado, pues, cuando se manifiesta, eh, la reprime y no resuelve sus demandas. Entonces ellos ahorita están haciendo como una especie de cooptación de, de autoridades a través de los consejos comunales. Yo concretamente también soy consejera de Educación y Cultura de mi comunidad y vemos como, por ejemplo, hay un instituto de la mujer y mismas dependencias del Instituto Electoral de los pueblos indígenas, que por un lado nos invitan a que acudamos a talleres, a foros, a encuentros de, contra la discriminación y violencia de género. Ese es el discurso oficial que está por, a favor de la no violencia a las mujeres. Pero por otro lado, pues es una incongruencia porque cuando las organizaciones populares se manifiestan, cuando las comunidades marchamos, los estudiantes y los maestros, se da la represión y el cierre de puertas de Palacio de Gobierno para no atender las demandas que tienen estas comunidades. Y entonces ahí sí, pues nosotros vemos como un discurso de odio que se propaga a nivel de todos los sectores y concretamente lo vi y lo sentí en el caso de los policías, porque parecía que estaban drogados, o sea, yo soy educadora y sé cuando no es normal el comportamiento de una persona. Y ellos parecía que estaban drogados porque golpeaban y así, con un odio despiadado. Entonces, pues yo lo que caigo a la conclusión es que este odio y el doble discurso del gobernador y del secretario de gobierno precisamente hace pues que se, que se refleje en los cuerpos policíacos que ellos manejan y muchas de las veces también llega a influir en la sociedad en general, que es la apología del odio, discurso hacia las protestas
de odio hacia las protestas, hacia los sectores más marginados. Y con ese discurso de Morena que hace que nos haga ver como que ya no hay necesidad de luchar porque ya tenemos un gobierno morenista, un gobierno entre paréntesis de izquierda, pero en realidad no es así. Entonces, esa idea nos han ido metiendo en todo el país y por esa situación es que ese discurso de odio de que para qué protestas si ya tienes el gobierno que de izquierda que se esperaba, cuando en la Ujú. realidad es todo lo contrario. O sea, un gobierno de Morena, un gobierno del PRI, un gobierno del PAN, siguen siendo la misma represión del Estado, porque a quien representa son los intereses empresariales, aquí en el caso de Michoacán, y los intereses de la burguesía a nivel nacional. Sí, esta parte que mencionas, esta parte discursiva de los gobiernos, en este caso el gobierno de Michoacán, es sumamente importante, ¿no? Porque en ese contexto justo dice que pues ellos están a favor de pues la comunidad indígena, de las personas de los pueblos originarios, o sea, pareciera que quieren participar, quieren que las personas participen solo con las condiciones que ellos ponen, ¿no? Y cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo se manifiesta, entonces llegan a golpear, incluso criminalizan también en su discurso, ¿no? Porque vimos también en redes un discurso de integrantes del gobierno que hablaban sobre básicamente como si hay grupos organizados, pero algunos quieren desestabilizar, ¿no? Entonces, Ah, todo ese discurso que criminaliza la protesta, que criminaliza también al frente, porque el frente ha tenido también antecedentes y un contexto complejo, pues con las autoridades de Michoacán, ¿no? O sea, no es la primera vez que sucede esto, desgraciadamente, y pues tenerlo presente y estar como muy atentas a los discursos gubernamentales es importante, ¿no? Y no caer como en sus trampas y en sus mentiras. Y como dices, y ustedes emitieron un comunicado refiriéndose a su posicionamiento sobre la 4T, pues solo cambian colores, solo cambian personas, pero en la práctica, pues siguen reprimiendo de la misma o de la peor o peor, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Y cuéntanos, compañera, qué violaciones a los derechos humanos ocurrieron. Creo que son muy claras algunas, pero si ustedes quieren sumar o agregar alguna otra. el derecho fundamental que se violó fue el derecho a la manifestación de ideas, que eso está en los primeros artículos de nuestra Constitución, donde garantiza las libertades de expresión, de reunión y de asociación. Y esta es la principal violación, pues, en el sentido de que, como le digo, el del discurso dice que son un gobierno democrático y si fueran democráticos estarían obligados a respetar los derechos y garantizar la integridad de los manifestantes también, que es el pilar fundamental de la vida democrática. Entonces, cuando no se da esta garantía y no se permite que se manifieste o que haya protestas, entonces se están violando los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Sí, claro, el derecho también a la manifestación y protesta, como tú dices, ¿no? Se debe garantizar. No solo deben dejar que las personas se manifiesten, sino también su deber es cuidar que no les suceda nada, porque están ejerciendo ese derecho, ¿no? Pero están haciendo todo lo contrario. Pues toda la solidaridad con ustedes, compañera, compañeros, y le voy a pasar la palabra a mi compañera Pau para que siga conversando. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias, Chio. Y justo antes de pasar a leer los comentarios, porque seguramente debe de haber algunas preguntas, a mí me gustaría preguntarle, nos comentaba justo pues de estas acciones de represión a las comunidades indígenas. No sé si nos pudieras contextualizar, por favor, justo cuál es el estado actualmente, cuál es el tipo de violaciones que se dan hacia las comunidades indígenas, cuál es la actitud que tiene el gobierno hacia ellas, cuáles son
las principales demandas, también tomando en cuenta que justamente estaban realizando pues acciones por esta jornada de resistencia indígena. Mire, aquí en Michoacán se da un fenómeno como que el mismo estado nos ha ido segregando a comunidades que tienen autogobierno y a comunidades que no las tienen, que tienen su gobierno tradicional. Entonces las comunidades que tienen autogobierno son las que ellos las tienen como cooptadas a través del presupuesto directo. Y son con las que se reúnen, son a las que públicamente dicen que están resolviendo sus demandas porque ya tienen el presupuesto directo y se les está atendiendo. Pero hay una marginación con las comunidades que es la mayoría. Estamos hablando que comunidades con presupuesto directo no rebasan de 50. Y entonces todo el resto de comunidades, pues quedamos al margen porque no tenemos derecho a una gestión, a una negociación, a que se atiendan las demandas. ¿Por qué? Porque el trato directo ha sido, si quieres que se resuelvan tus necesidades y tus demandas, entonces tienes que serte a autogobierno. Y ser autogobierno en Michoacán es estar al servicio del Estado, es estar siendo manipulados por el gobierno federal a través del presupuesto directo. Entonces esa es la barca que existe aquí en Michoacán. Y en ese sentido, las comunidades que no están en esa sintonía que marca el Estado, pues somos las que luego nos organizamos de manera independiente para exigir una audiencia, tan solo para exigir una audiencia, que escuchen cuáles son las necesidades que tienen los artesanos, cuáles son las necesidades que tienen las mujeres artesanas, las compañeras. Tan solo esa situación no se da la audiencia. Sí, de alguna forma esta estrategia, ¿no? Por parte del Estado de fragmentar y de dividir a la población y a las comunidades indígenas. Justamente también en este sentido, pues preguntarte actualmente cuál es la exigencia que están manteniendo después de esta represión, si ya han presentado denuncias y justamente cuál es el llamado que le harían a la población para solidarizarse con ustedes. Sí, ahorita la comunicación que se ha tenido es para la reparación de los daños, pero solamente vía telefónica. Como le digo, el gobierno está cerrado y no ha querido pues presentar una mesa de trabajo, de negociación. Entonces, el día de mañana vamos a acudir a Derechos Humanos a presentar la denuncia formal y las quejas de la represión que sufrimos el sábado y el domingo aquí en la manifestación. La invitación que le hacemos a la población es de que, primero, nuestro plantón es de denuncia, o sea, precisamente para que se vea pues que el discurso que los gobernantes nos dan a través de los medios de comunicación, pues no es así la realidad que viven nuestros pueblos, nuestras comunidades. Entonces, eso es primeramente eso. En Michoacán, usted sabe cómo está la situación de violencia, de desapariciones, de asesinatos, de inseguridad que se vive en las comunidades indígenas también. Entonces, ese es otro tema que también estamos nosotros demandando, la presentación con vida de compañeros que llevan más de una década desaparecidos aquí en Michoacán y en otros estados del país. Como sabe que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo es de carácter nacional. Entonces son esas las demandas centrales por las que nos movilizamos. El estar aquí en Platón es algo que tradicionalmente año tras año nosotros lo convertimos como un espacio de denuncia de la situación social que vivimos y aquí estamos. Mañana nos trasladamos a Derechos Humanos para presentar la denuncia. Este plantón es de carácter indefinido, ¿verdad? Sí, hasta ahorita sí, habíamos acordado porque también hasta eso no, o sea,
apropiamos nada más de este espacio, porque sí, si no es una plática que se tuvo con el presidente municipal y se había fijado una fecha de que pasando el 12 de octubre ya pudiéramos estarnos retirando. Pero como tenemos muchos compañeros que han sido afectados por la represión, entonces por eso se decide extender algunos días más, en tanto no se presente la queja de derechos humanos y que se abra el diálogo con gobierno del estado. Por eso vamos a seguir aquí en pie de lucha. Ok. ¿Hay alguna forma en la que las personas puedan solidarizarse con ustedes? Es decir, llevarle tal vez algunos víveres, ya sea agua, cobijas, ¿qué es lo que ustedes ahorita estarían necesitando? Ahorita la solidaridad que pedimos, porque hasta eso ya es solidaridad cuando, por ejemplo, ustedes difunden nuestra lucha, es solidaridad cuando se difunde la versión real de lo que sucede en las comunidades. Esa es una forma de solidarizarse también, que repartan nuestro volante y así. Y otra forma de solidaridad es pues sí, traer aquí víveres y así. Luego en las tardes tenemos eventos culturales, tenemos cine y si están aquí presentes también es una forma de solidarizarse con nuestra lucha. Y justo me gustaría leerle algunos de los comentarios y leer algunos de los comentarios y saludos que nos están mandando en redes sociales. Bueno, primero nos dice Abu Burujita, buenas noches desde GAM. Rubí Tuese, y los estamos escuchando en familia aquí desde la Alcaldía Cuauhtémoc. Marcos Cisneros, saludos solidarios desde Cuernavaca, Morelos, México. Y Soy la Luna también nos manda saludos desde Cuernavaca. Y bueno, solamente para ir concluyendo, justo saber primero si tiene algún comentario final, algo más que le gustaría comentar que tal vez se nos esté pasando y sobre todo si además de este plantón tienen considerada realizar otras actividades para seguir denunciando lo que pasó el pasado 11 de octubre. No sé si también en las comunidades indígenas que justamente se ven afectadas por esta situación que nos comenta, también se realice alguna actividad o cómo van a estar, cómo va a estar llevándose a cabo, pues. El día de hoy aquí en el mismo Michoacán se llevó a cabo una marcha de los estudiantes normalistas de Tiripetío y de la Escuela Normal Indígena ubicada en Cherán. ¿Por qué? Porque ellos también sufrieron una represión del gobierno del estado y es su aniversario. Entonces el día de hoy nos solidarizamos con ellos en su marcha y estamos haciendo mítines aquí en la capital para estar haciendo la denuncia a través también de las redes sociales. Y ahorita más tarde hay una reunión para ver si también se hacen actividades en la región, sobre todo en la región de Uruapan también. Y la invitación que les haría a la población en general, pues es precisamente eso. Yo luego les digo a mis compañeros allá de trabajo que tenemos que analizar muy bien el discurso de los gobernantes, que qué es lo que trae de fondo, porque no es nada más el, o sea, como ellos lo dicen, pues, sino que cada discurso trae algo de fondo. Y la situación aquí es de que este gobierno de Morena, este, usa el doble discurso. Es antipopular, sigue siendo burgués, empresarial, y en realidad solamente da dádivas y a las comunidades indígenas y a los diferentes sectores. Las becas, las pensiones, son precisamente esos, son programas contra la lucha social, que para mantenernos ahí callados, estáticos, pero para que el pueblo no se siga organizando, son programas contra insurgentes. Para que el pueblo no proteste, hay que darle, pues, maiceado. Nosotros decimos, nos están maiceando. Nos están maiceando, ¿para qué? Para que no nos conformemos con eso
Y lo peor de todo es que ese tipo de programas llegan a trascender hasta nuestra ideología, porque caemos en la conformidad, caemos en no luchar y no analizar más allá de la realidad que estamos viviendo. Ok. Pues nada más, creo que tenemos algunos minutitos. Solamente por último preguntarle, bueno, recapitulando un poco, mañana presentan esta denuncia, bueno, esta queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos. Justo saber solamente si la autoridad acordó alguna otra mesa de diálogo con ustedes, si ha habido como una respuesta más puntual después de estos hechos represivos o si se ha mantenido en esta situación de simplemente como ignorarles, pues, y no hacerle caso a sus demandas. Sí, no ha habido cerrazón, no ha habido voluntad de diálogo, no se ha sentado en ninguna mesa. Y estamos en espera precisamente de que se siente, pues, de que se abre el diálogo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Solamente le mandan más saludos desde Ecatepec, en México, y Salvador Vanegas Ramos también. Hola, buenas noches. Un saludo a todas las personas del equipo de AISON. Toda la solidaridad con el Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo, basta de represión contra el movimiento social independiente. Entonces, pues justamente también ya varias personas que la están escuchando y que están escuchando lo que ocurrió en Michoacán, pues justamente expresan su solidaridad. Y bueno, ya escuchamos que justamente una manera de estar solidarizándose con el movimiento es justamente compartir las noticias, pero sobre todo, pues darle voz a esta versión que no muchas veces tiene cabida en los medios corporativos, ¿no? O en los medios que justo tienen como esta publicidad por parte de los gobiernos de los estados. Pues le agradecemos muchísimo el tiempo por haber estado aquí. Y pasaríamos justo a la cuestión de las recomendaciones. Así es, Chi, ¿o no? Todavía tenemos algunas recomendaciones para estos días. Sí, Pau, pues siguiendo con este tema de lo que sucedió en Michoacán, les invitamos a leer a conciencia y afirmar la acción urgente que salió desde el Comité Cerezo México y nos sumamos. Nosotras ya la firmamos y solicitamos al gobierno que se garantice de manera inmediata la integridad física y psicológica pues de los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que se investigue y sancione a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas contra el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, garantizar la no repetición de la violación al derecho de la protesta, libre manifestación y libertad de expresión y conformar sus acciones a lo dispuesto a los pactos y convenciones internacionales de derechos firmados y ratificados por México. Pues esas son las exigencias en la acción urgente emitida ese día de la represión y pues toda la solidaridad a todo el Frente Nacional. Eh, Saben que aquí está abierto el espacio para cuando ustedes quieran venir, dar seguimiento a lo que está pasando, brindar más información sobre lo que ha sucedido en Michoacán en y pues lo que ustedes quisieran compartir. Y bueno, también en esta acción urgente pueden encontrar pues algunas evidencias de la represión de la que fueron víctimas las compañeras y los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Antes de ir a las recomendaciones, Pau, vámonos a la cápsula de Tania y Koali y regresamos para cerrar el programa. Muchas gracias, compañera. Adelante.